Bien. ¿Qué duda tenemos? ¿Alguna duda en las cosas que tenían que estudiar? ¿Intentaron hacer los ejercicios? ¿Hasta dónde llegaste? No. Muy bien. ¿Ninguno tuvo ningún inconveniente, ningún ejercicio? Puede abrir el micrófono si quiere. Si no, yo invento alguno y vemos qué tal andan. ¿Qué les parece? Bueno, el ejercicio 9, ¿me lo podrías dictar? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Por ahí lo tengo acá. Te pide hallar el primer término y la diferencia de una sucesión aritmética sabiendo que la suma del tercero y el octavo da 75. El tercero más el octavo. Sí, te da 75. Y la diferencia entre el noveno y el segundo es 49. No lo hice todavía, pero ya me estoy atajando. Bueno, entonces, estos son los datos. Pero hay un dato más que dice que la sucesión es aritmética. Cosa que va a ser muy importante. Una sucesión aritmética y se sabe esto. ¿Se acuerdan que cuando algo era una sucesión aritmética? Cuando A2 menos A1 era lo mismo que A3 menos A2, era lo mismo que A4 menos A3, y así siguiendo, AM menos lo anterior, y estas diferencias siempre eran iguales y las llamábamos D. Entonces esto es la diferencia. Y usando estas situaciones, A2 menos A1 igual a D, nosotros habíamos visto que A2 era A1 más D. Después, usando que A3 menos A2 también era D, entonces A3 es A2 más D. Pero A2, como es A1 más D, esto es lo mismo que tener A1 más D más otro D. Esto va en lugar de A2. Y entonces nos damos cuenta que acá tenemos D y D, es decir, que nos ha quedado que A3 es A1 más 2 veces D. Y el otro día vimos que seguíamos razonando de la misma manera. A4 menos A3 nos da D, entonces A4 es A3 más D. Y reemplazando A3 por lo que encontramos antes, que lo tenemos acá, nos queda que es A1 más 2D más otro D más. Es decir, que reencontramos que A4, ya que esto es A3, A4 es A1 más 3D. Y así podríamos seguir y lograr ver lo siguiente.
Ya con esto nos va a ir alcanzando. Fíjense que tenemos a 2, que es A1 más 1 por D. A3 es A1 más 2 por D. Entonces acá tenemos un 3, acá tenemos un 2. Acá tenemos un 2, acá tenemos un 1. Acá tenemos un 4, acá tenemos un 3. Es decir, que encontramos una ley de generación que es que AN es lo mismo que tener A1 más N menos 1 por D. ¿De acuerdo? Porque fíjense, repito, ¿por qué digo esto? Si estoy hablando del subíndice 2, acá me queda multiplicando a la D el número 1. Si estoy hablando del subíndice 3, la D queda multiplicada por 2. Si estoy hablando del subíndice 4, la D queda multiplicada por 3. Entonces, cuando yo esté en una N cualquiera, a N me va a quedar como A1 más N menos 1 por D. Entonces, eso lo voy a recordar acá. AN es lo mismo que A1 más N menos 1 por la diferencia. Es decir, que un elemento genérico de la sucesión para cualquier N va a andar en función, o nos queda escrito, en términos de A1 y D. Y esto vale para todo N mayor o igual que 1. ¿Por qué digo mayor o igual que 1? Porque para el 1 acá me queda, en lugar de n, pongo 1 y me queda 1 menos 1, 0. Entonces va a quedar A1 igual a 1, cosa que eso está muy bien. Entonces, una sucesión aritmética es una expresión que la resta de un elemento menos su anterior siempre es constante. Eso nos permite encontrar entonces el término general, expresarlo en función del primero y el último. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a usar para este problemita que tenemos? Acá nos dieron A3 y A8. Y abajo nos dan A9 menos A2. Entonces, ¿qué cosa es A3? A3, como dije recién, es A1 más 2D. ¿Qué cosa es A8? A8 es A1 más 7D, ¿no es cierto? ¿Está bien? Porque si en lugar de n pongo 3, 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, A3 es A1 más 2D. Si en lugar de n pongo 8, acá me va a quedar 8 menos 1, 7. Bien, entonces, dice que la suma de estas dos cosas, A3 más A8, es 75. Entonces, vamos a reemplazar a 3 y a 8 por esta expresión. Cada uno de ellos. Entonces, lo voy a escribir en el pizarrón de al lado. Entonces, A3 más A8, que es lo mismo que A1 más 2D, eso es A3. Le pongo un paréntesis para que lo visualicen juntos. Y A8 es A1 más 7D. Por lo tanto, fíjense que tienen 1 a 1, acá tienen A1 y A1. Por lo tanto, podríamos escribir 2 a 1. Y después acá tienen 2D y 7D. Por lo tanto, tienen 9D. Pero la suma esta sabemos que vale 75. Ahora, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos a 9. Y tenemos a 2. ¿Qué cosa es a 9? A sub 9 es A1 más
8D. ¿Por qué eso? Y bueno, porque si en lugar de n pongo 9, si en lugar de n pongo 9, acá va 1 a 1 y va 9 menos 1, que es 8. Entonces A9 es A1 más 8D. ¿Y qué cosa es A2? A2 es A1 más 1 por D. Y entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que A9 menos A2 vale 49. Entonces vamos al pizarrón de al lado. A9 menos A2, y en lugar de A9 escribo A1 más 8D. Y en lugar de A2, menos, porque dice menos A2, voy a escribir A1 más 1D. Vamos a manejar algebraicamente esto que tenemos acá. Acuérdense que acá tienen un signo menos. Entonces esto va a irse restando todo, ¿no? Y les va a quedar A1 más 8D menos A1 menos 1D. Así quedó. Ahora, ¿qué pasa si tienen A1 sumando y A1 restando? Se cancelan, ¿no es cierto? Uno menos el otro da 0. Y acá tienen 8D menos 1D, al final de cuentas son 7D. ¿Pero qué sabían ustedes? Sabían que A9 menos A2, que nos dio a nosotros 7D, resulta que es igual a 49. Entonces, tenemos dos relaciones que son esta, que al final me quedó nada más que A1 menos A2, quedó nada más que 7D, es 49, y A3 más A8, que quedó en términos de A1 y de D, nos dio 2A1 más 9D igual a 75. De estas dos condiciones, porque son datos, los datos son estos dos, y esto que quedó acá, fíjense que es A9 menos A2 igual a 7D, la de arriba, A3 más A8, nos dio 2A1 más 9D es igual a 75, tenemos que encontrar el valor de D y de A1. Ya fíjense que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero en este caso muy sencillito, ¿no? Porque en la última condición, cuando hacemos A9 menos A2, quedó nada más que 7D esa relación. Y el dato es que 7D son 49. De ahí despejamos D rápidamente. Entonces, de la segunda expresión de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero una tiene coeficiente 0, o sea que me quedó, la segunda condición me quedó nada más que en términos de D, yo voy a poder despejar D de ahí, y es 49 dividido 7. Por lo tanto, esto es 7. Entonces tenemos que D vale 7. Con ese valor de D, venimos acá a encontrar A1 por sustitución. Entonces nos queda 2 por A1 más 9 por 7 igual a 75. ¿Qué hice? Lo que hice fue meter en la ecuación esta el valor de D encontrado y ahora voy a hacer la cuenta. Entonces 2A1, 9 por 7 es 73, igual a 75. 63. ¿Cómo? Ahí 63. Sí, 63. Entonces, acá me queda, sigamos haciendo cuentas,
me queda que 2A1, que es lo que yo tengo que encontrar, es A1. Por lo tanto, tengo que quedarme con 2A1 acá y va a pasar el 63 al otro lado, va a quedar 75 menos 63, eso es 12, ¿no? Entonces, 2A1 igual a 12, A1 igual a 6. Entonces ya tengo A1 y tengo la diferencia. Cualquier elemento que me pidan de esta sucesión aritmética ya lo puedo encontrar. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto valía el A3? ¿Cuánto valía el A3? Pregunto, ¿cuánto valía el A3? A1 más, es A1 más 2D, ¿no es cierto? ¿Y cuánto nos da A1? Lo hemos encontrado. Va a ser 6 más 2 por D, que D vale 7. Entonces, 6 más 14 es 20. ¿Cuánto vale el A8? Y el A8 vale A1 más 7 por D, y D es 7. Lo hemos encontrado ya. Entonces, 7 por 7, 49. Y 6, ¿cuánto es? 49 y 6. 55, ¿no? 49 y 6, 55. ¿Cuánto da 20 más 55? ¿Cuánto da? 75. ¿Eh? 75. 75. Bueno, o sea que estamos bien en la cosa, ¿no? La primera condición que nos dieron se cumple. Vamos a ver si se nos cumple la segunda. Vamos a ver si se nos cumple la segunda. En la segunda necesito A2. A2 es A1 más D. A1 vale 6. Más D que vale 7. 6 más 7 es 13. Y A9 es 6 más 8 por 7. 8 por 7, ¿cuánto es? 7 por 8 por 7 es 56, ¿sí? ¿O no? 56 más 6, 63, ¿no? 8 por 7, no, 9, no es 8 por 7, 50. Esperen un poco. ¿Cuánto es 8 por 7? Sí, está bien, 56 más 6, 62. Ah, espérate, esto es 56, ¿no? Sí. Más 56, 62. Y ahora tenemos que hacer la diferencia. La diferencia sería 62 menos 13. Y 62 menos 13. ¿Da 49 o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Bueno, entonces fíjense que esta condición también se cumple. O sea que, fíjense, ¿qué es lo que hice yo? Lo que hice fue verificar si los resultados obtenidos estaban bien. Porque, ¿cómo sé si los resultados que obtuve están bien? Bueno, lo verifico sobre los datos que me dieron. Es decir, yo acá tenía un sistema que escondidamente tenía A1 y D. Pero nosotros sabemos que es A3, que es A8, que es A9 y que es A2, usando el término general. Y el término general tiene A1 y tiene D. Entonces, cuando quiero A2, acá pongo 2, A1 más 1 por D. Quiero A3, va a ser A3 más A1 por 2D.
quiero A9, que es A1 más 8D, quiero el otro que es A8, si quiero A8 va a ser A1 más 7D. Calculé esos valores, hice la condición que me pedían, que estaban como dato, también esta que estaba como dato, y verifiqué que efectivamente con los valores que hicimos para el cálculo de A1 y de D, se verifican los datos que me dieron. Es un reaseguro que ustedes tienen que hacer siempre para ver si lo que resolvieron es correcto. Aunque nadie se los pida, pero es la manera de saber si metieron la pata o no. Porque uno se puede equivocar, ¿no es cierto?, muy fácilmente en hacer las cuentas. Vieron que yo recién dije una cuenta que no sé dónde la saqué. Ya me imagino qué hice, pero no importa. Bueno, ¿se entendió el ejercicio? Quiero que me contesten si entendieron el ejercicio. Pueden abrir micrófono, pueden decirlo por chat. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, ¿hacemos otro? ¿Parecido? ¿Invento uno? ¿Sí? ¿Invento alguno? ¿Te gustaría que invente uno? ¿Vamos a inventar alguno? Bueno, parecido, porque nada puede ser muy distinto. Entonces, sigo con progresión aritmética. Si alguno tiene una duda anterior a esto, tiene que preguntar, ¿eh? Cualquier duda, hasta geométricas pueden hacer. En el sentido pueden hacer más, cualquiera, pero lo que quiero decir para irnos organizando en el trabajo. Si están trabajando en este capítulo de sucesiones, como los temas que explicamos el otro día fueron hasta acá, entonces por eso estoy preguntando de cosas hasta aquí, digamos. Bien, entonces, supongamos que me dicen hallar a 15 si a 2 menos, o vamos a poner otra cosa, a 4 más a 3 es 8 y es parecido al anterior, pero no importa, le damos otra cosa. Esto me da esto y a 9 o a 15 o a 10 menos o más a 20 es 380, por ejemplo. Es similar al que hice recién, pero para que practiquemos otro poquito. Bueno, si me dan la sucesión es aritmética. En una sucesión aritmética, hallar a 15 sabiendo qué pasa esto. Bueno, entonces ustedes me tienen que ayudar ahora. ¿Cómo voy a escribir a 4? ¿A 4 a qué es igual? En términos de A1, recordemos acá lo que sabemos de la aritmética, que AN es A1 más N menos 1 por D. Entonces, A1 más 3D sería. Es A1 más 3D. ¿Qué cosa es A3?
A1 más qué? 2D. Más Más 2D. 2D, bárbaro. Muy bien, entonces acá resuelvo en el pizarrón de al lado. Ahí estoy medio como poniendo los datos y acá estoy haciendo las cuentas. Esa es la situación. Entonces, A1 más 3D, que es el dato que me dieron, eso es A4, más A3, y A3 es A1 más 2D, esto es A3, me dicen que vale, la suma vale 8. Entonces, ¿cuántas veces A1 tengo? Una vez A1 y otra vez A1 son 2 A1. ¿Cuántas diferencias tengo? 3 diferencias más 2 diferencias, 5 diferencias. Eso vale 8. Esta es una primera relación sacada de la primera igualdad que nos dieron. Ahora vamos a pensar qué cosa es A10 y qué cosa es A20. A10 es A1 más 9 por D, ¿no es cierto? A10, si acaba un 10, acaba uno menos, o sea que son 9. A20 es A1 más 19D. Bien, entonces con eso me voy al pizarrón de al lado. Entonces, A1 más 9D, esto fue en lugar de A10, más A20, y A20 es A1 más 19D, esto resulta que es 380. Entonces, ¿cuántas de acá tengo A1 más A1, 2 veces A1. ¿Y cuántas D tengo? Tengo 9 más 19, son 28D. Igual a 380. Entonces tenemos dos relaciones que ligan ¿qué cosa? Ligan A1 y D. Entonces, esos son los datos necesarios a resolver para poder hallar a 15. ¿Por qué digo eso? Y bueno, porque me están pidiendo a 15. Y a 15 lo que yo tengo que encontrar es a 15. Y a 15 es A1 más 14D. Entonces, para poder yo solucionar a 15, tengo que encontrar quiénes, A1 y D. D los voy a sacar de acá. En este caso particular, fíjense que les quedó un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y si ustedes están bien atentos a la situación, acá tienen 2A1 y acá también tienen 2A1. ¿Qué les parece? Yo voy a despejar 2A1 de la primera ecuación y lo voy a meter en la segunda. No vale la pena despejar A1 porque el A1 de la primera ecuación está multiplicado por 2 y en la segunda ecuación también está multiplicado por 2. O sea que puedo usar directamente 2A1 de la primera. De acá saco 2A1 porque ya me di cuenta al observar que pasa eso, es 8 menos 5D. Con estos 2A1 que saqué de la primera ecuación, los voy a reemplazar en la segunda en este lugar. Entonces me va a quedar 8 menos 5D, esto va por 2A1, más 28D, es igual a 380. Bueno, ¿cuántos D tengo en el primer miembro?
tengo menos 5D más 28D son 23D. Si no me equivoco en mis cuentas, es igual a 380 y el 8 que está en este miembro lo salto para el otro miembro. Como está sumando, pasa restando. ¿Por qué? Porque sumamos el opuesto a ambos miembros. 380 menos 8 es 372, ¿no es cierto? 23D es 372. Por lo tanto, D va a ser igual a 372 dividido 23. No sé si 372 es divisible por 23. Tendría que hacer la cuenta. No, no es divisible. ¿Eh? No es divisible. No es divisible. Queda así porque 23 es un número primo. Entonces no voy a poder simplificar nada. Entonces, la D es esta fracción. ¿Es un número muy grande o un número muy chico la diferencia? La escribo de nuevo porque yo hice mamarrachos arriba, ¿no? La D nos quedó que es 372 dividido 23. Yo pregunto, ¿es un número grande o un número chico? ¿Qué les parece? Chico. ¿Cuánto da aproximadamente? 16 ya, más o menos, 16,1. 16 con algo, ¿no? Bueno, ¿es chico o grande? Bueno, es un número para no asustarse. Desde ya, ningún número asusta. Ahora, si yo estoy pensando, por ejemplo, en qué es la medida del lado de un cuaderno, es bastante razonable, ¿está bien? Ahora, si yo estoy pensando que es la distancia que hay de aquí a otra ciudad, 16 kilómetros es poco. Entonces, un número es chico o grande depende del contexto donde estemos trabajando, ¿no es cierto? ¿Entendido eso? Bueno, yo les hago siempre esa consulta porque ustedes a veces me dicen, me dio un número enorme o me dio un número feo, porque también está eso de atribuir belleza a los números, ¿no? Entonces, un número feo, qué sé yo, qué es un número feo. Yo no sé. Sí, hay feo, yo entiendo lo que quieren decir. Un número horrible para calcular cosas con ese número. A eso se refiere normalmente un alumno cuando habla de número feo. Bueno, entonces, sigamos con el concurso de belleza de los números. Acá tenemos el valor de D. Podemos encontrar a 1 inmediatamente. Con este valor de D, nos metemos acá y vamos a encontrar a 1. Este sí que nos va a dar feo, según ustedes. Entonces encontramos D y ahora vamos a reemplazar en esta expresión para encontrar cuánto da a 1. Entonces tenemos que 2 a 1 es igual a 8 menos 5D. 5 por 372 dividido 23. ¿Está bien? Entonces, vamos primero a operar con esta parte y después voy a pasar el 2 dividiendo. Entonces va a quedar 23 como un denominador de 8 por 23 menos 5 por 372. Vamos a hacer esas cuentas. Que las voy a hacer con calculadora, Espérenme un poquito. Si alguien tiene una calculadora a mano, hace la cuenta. Si no, la hago yo. Con el celular, yo tengo una calculadora. Entonces, ¿qué nos da 8 por 23? 8 por 23. Nos da, el problema es que no tengo los anteojos cerca, nos da, ay Dios, 160
184. Esto es 184 menos, ¿qué es esto? No sé qué le pasa a esta calculadora. 1860, 5 por 3, 72. 1860. 1860. Entonces, esta diferencia, ¿cuánto da? A ver. Menos 1676. 1676. Dividido en 3. ¿Es divisible o queda así? A ver. No, no es divisible. Bueno, entonces queda así. Sí. Entonces, han obtenido A1, lo escribo acá arriba, menos 1676 dividido 23. Y también obtuvieron la diferencia, la dejo acá. Entonces, esperen, vamos a ver lo que hicimos. Para ver qué hice, ¿no? Después vamos a encontrar en la 15, que era lo que me pedía, porque el ejercicio no terminó ahí, pero me pedía encontrar a 15. Pero me dieron una relación entre A4 con A8 y otra relación entre A10 y A20. Entonces, Profe, ¿no te faltó dividir por 2? sí, sí, falta dividir por 2, tenés razón. Esto me quedó 2-1, entonces A1 es sobre 46. Porque el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Gracias por la observación, ¿eh? Me iba a dar cuenta seguro cuando repasara, ¿no? Bueno, gracias por la observación. Bueno, entonces vamos acá. Me dijeron cuánto valía A4 más A3 y cuánto valía 10 más A20. Entonces, uso la fórmula del término general para encontrar A4 y A3 usando A1 y la diferencia. Lo mismo, uso la fórmula del término general para escribir A10 y A20. Me dicen que la suma de estos dos da 8. Entonces, sumo A4 y A3, que es lo que hicimos acá arriba, y A4 más A3 nos da 8. Pero tenemos A1 más A1, 2A1. 3D más 2D, 5D igual a 8. Esto, en términos de A1 y D, es lo que está acá. Después, habíamos escrito acá algo que borré, que era A10 más A20, que era esas dos expresiones, nos daban 380. Entonces, nos quedaba 2A1 más 28D. Fíjense que si suman estos dos miembro a miembro, les va a quedar A1 más A1, 2A1. 9 y 19 es 28D, igual a 380. ¿Bien? De la primera despejé 2A1. Con ese valor de 2A1 me metí en la segunda y haciendo cuentitas pude deducir que la diferencia es este número 372 sobre 23, que lo dejan así, no aproximan, y entonces después vienen a la expresión de 2A1, reemplazan D por lo que es, hicimos la cuenta y después dividimos, menos mal que me avisaron, por 2 la expresión y nos ha quedado entonces que A1 es menos 1076 sobre 46. El ejercicio no terminó ahí, porque lo que me pedían era A15. Cuidado con esas cosas, que a veces uno le parece que terminó y no responde a la consulta hecha. Porque me dijeron hallar A15. Entonces, A15, como hemos pensado acá, es A1 más 14D. A1 es menos
1676 sobre 46, más 14 veces la diferencia. Y la diferencia es 372 sobre 23. Bien, vamos a hacer esa suma. Da 190. El común denominador es 46, porque 46 es 2 veces 23. Entonces 46, acá me queda 1676 más 2 por 14 va a ser 28 por 372. Ahora hay que hacer esa cuenta. ¿Y cuánto da? 190. ¿Arriba? Ya de toda la cuenta da 190. O sea que se simplifica, bárbaro. Toda la cuenta se simplifica y da 190. Verifiquen ustedes que haciendo toda la cuenta da 190. Entonces, a 15 da 190. Ahí terminó el ejercicio. Uno puede, observación, como los números que nos dieron fueron bastante feos, como dicen ustedes, yo podría dudar que esto está bien. Entonces, hallo a 4, hallo a 3, lo sumo y me fijo si me da 4. Hallo a 10, hallo a 20, lo sumo y miro si da 380, como hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, irnos controlando a medida que vamos resolviendo ecuaciones. Es muy importante eso. No controlar acá si este sistema está bien resuelto, porque me puedo haber equivocado en las cuentas, sino controlar en los datos. Uno siempre que tiene que verificar una ecuación, la tiene que verificar en los datos. ¿Entendido? En los datos que nos dieron a nosotros. Entonces, con este valor de A1 y con este valor de la diferencia, me fijo, haciendo las cuentas, obviamente es la manera, de si hago A4 más A3 respectivamente, la sumo y si me da 8. Si hago A10 más A20 y lo sumo, si me da 380. Con esos valores que yo hallé para A1 y B. Tiene que ser así para estar tranquilo que hemos resuelto bien la diferencia y el primer término. Con eso ya verificado, me meto a calcular a 15. ¿Y a 15 cómo? De esta forma. Bien. A ver, ¿alguna otra cosita de por acá? ¿De progresiones? ¿Algo más? Bien. ¿Hago una geométrica y vamos a recreo? ¿Les parece bien? Estoy preguntando. ¿Hago una de geométrica y vamos al recreo? ¿Sí? Bueno. ¿Cuándo una sucesión es geométrica? Geométrica es cuando el cociente entre un elemento y su anterior es constante. Un elemento y su anterior tiene que ser constante. Entonces, A2 dividido el primero va a tener que darme lo mismo que A3 dividido a 2, va a tener que darme lo mismo que A4 dividido a 3, que a M dividido su anterior me tiene que dar R. Así llamamos a ese cociente. Y esa R se denomina razón. Entonces, eso nos permite encontrar que A2 como A2 dividido a 1 es R, A2 es A1 por R. A3 dividido a 2 también nos da R. Entonces A3 es
A2 por R. Pero acá yo ya encontré una expresión de A2. Entonces la meto a esta expresión acá y me va a quedar que A3, en lugar de A2 voy a escribir A1 por R por otro R. Entonces nos va a quedar A1 por R al cuadrado. Entonces A3 nos está quedando A1 por R al cuadrado. Bueno, también sabemos que A4 dividido a 3 es R. Por lo tanto, A4 es A3 por R. Y en lugar de A3 voy a usar esa expresión de A3. Entonces nos va a quedar A1 por R cuadrado por R. Esto va en lugar de A3. Y fíjense que queda A1, R cuadrado por R, R al cubo. A4 nos queda A1 por R al cubo. Vamos a escribirlo acá. A4 es A1 por R al cubo. Ahora vamos a ver si encontramos una expresión para 5. Hasta ahora tenemos A2, A3 y A4 usando A1 y la razón. Vamos a ver qué pasa con A5. Y a ver si podemos pensar en algo genérico. A5 dividido a 4 es R. Entonces A5 es A4 por R. Y en lugar de A4 voy a escribir A1 R cubo. A1 R al cubo. Nuevamente por R. Pero entonces nos ha quedado que A5 es A1 por R a la ¿cuánto? ¿R a la cuánto? R al cubo, muy bien. Es decir, A5 es A1 por R al cubo. A la cuarta. 3 por más 1, 4. Bien. Por lo tanto, observar. Si acá dice 2, acá dice 1. Que uno no lo escribe, pero es un 1. Si acá dice 3, acá dice 2. Si acá dice 4, acá dice 3. Si acá dice 5, acá dice 4. ¿Qué intuyen que pasa? ¿Qué les parece que va a pasar si yo quiero escribir? Se multiplica 1 por R elevado a la n. Si quiero escribir a 6, ¿cuánto pensás que va a ser? A1 por R a la ¿cuánto? ¿A 6 qué va a quedar? ¿A1 por R? A la quinta. A la quinta, ¿está bien? Es decir, en general, como habíamos encontrado una expresión, ¿se acuerdan? Para la aritmética en términos de A1 y la diferencia, acá me va a quedar para la geométrica en términos de A1 y la diferencia, que el término general de la geométrica es AN igual a 1 por R a la n menos 1. Ese es el término general. Para n mayor o igual que 1. Se supone que la razón no puede ser 0.
¿Por qué la razón no puede ser 0? Porque si no, yo no podría hacer estos cocientes, chicos. Porque para que sea 0, piensen nada más que en la primera parte. Si esta razón fuera 0, a 2 tendría que ser 0. Y si a 2 es 0, no lo podría poner dividiendo. Entonces la razón siempre es un número distinto de 0. Puede ser positivo o negativo, eso no importa, pero la razón siempre es distinta de 0. Por lo tanto, cuando n vale 1, acá me queda 1 menos 1, 0, y cualquier número no nulo a la 0 vale 1. Entonces A1 igual a 1, perfecto. Pero esto vale para cualquier n mayor o igual que 1, voy a obtener en una sucesión geométrica el término genérico. En una sucesión geométrica. Esta es la expresión del término general. Bien. Dicho eso, vamos a hacer algún ejercicio. Esto ya más o menos lo habíamos dicho el otro día, pero yo repasé para ubicarnos y repasar un poquito. Entonces, un ejercicio muy sencillito podría ser así. Si A1 es igual a 17 y la razón es menos 2, este es lo más simple que se me puede ocurrir. Hallar a 8 a qué sé yo, 19. ¿De acuerdo? Hallar a 8 y a 19 de la progresión geométrica, ¿no? Bueno, entonces dada, vamos a escribir bien la consigna, dada una progresión y sucesión son similares, progresión geométrica, si A1 es 17 y la razón es menos 2, hallar a 8 y también a 19. Son cosas independientes, pero no importa. Entonces, a 8, ahora agarran una calculadora, a 8 va a ser A1 por la razón, A1 menos que esto, o sea que es a la séptima. A1 es dato, es 17. Y la razón es menos 2 elevado a la séptima. Acá nos va a dar un número negativo, ¿se dan cuenta? Bueno, vamos a hacer la cuenta. Entonces, va a ser 17 y tengo que elevar menos 2 a la séptima. ¿Alguno hizo la cuenta? ¿Uno hizo la cuenta? La busco yo. Entonces tengo que encontrar... 1176 tengo todo. ¿Cómo te da? 2 a la 17. Eso te da menos 128. Menos 128. Sí, está bien. Sí. 5, 64, 32, sí. Menos 128. ¿Y esta cuenta da? ¿Cuánto te dio entonces? ¿Cuánto es 17 por este número? 2176 dio. Menos 2176. Yo te creo. ¿Bien? A 19 va a ser a 19, fíjense que va a quedar como 17 por 2, menos 2, quiero decir, menos 2 elevado a la 18. Va a ser un número muy grande. Entonces va a ser 17. Fíjense que como menos 2 está elevado a una potencia par, el resultado va a ser positivo. 2 a la 18, ¿cuánto da?
El que anda con la calculadora por ahí nos dice. 262.144. 17 da 200. 62.144. 144. Eso me dio 2 a la 18. Ah, hay que multiplicar. Ah, está bien, sí. Y al multiplicarlo por 4.456.442. 48. Sí, Sí. 48. Bueno, Bien. de acuerdo, gracias. Se dan cuenta que es un número muy grande. Depende para qué. Para un presupuesto, más o menos. ¿Sí? Para un presupuesto de la Argentina no es grande. ¿Está bien? Si yo tuviera esos millones, estaría muy contenta. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miren lo que va a pasar acá. Para que, fíjense, como la razón es negativa, miren lo que pasa. Una observación. Si acá el n es par, si el número n es par, como n-1 es impar y la razón negativa, los elementos pares nos van a dar negativos y los elementos impares nos van a dar positivo, como nos pasó en el A8, nos dio negativo. ¿Por qué? Porque este subíndice es par. Y en cambio el A19 nos dio positivo porque el subíndice es impar. Entonces cuando el impar le resto 1, acá me quedó menos 12 elevado a la 18. Desde ya, esta cuenta yo la hice simplemente para mostrarles lo que hablábamos el otro día. ¿Se acuerdan que yo les hablé que el crecimiento de lo que se pensaba que era la manera de contagio que tenía este virus, que a lo que decían al principio era que una persona contagiaba a 2, entonces que crecía muy rápido. Entonces, esa es la idea. Fíjense qué rápido crece. Piénsenlo de 2 positivo o negativo. Si lo piensan como positivo, sería efectivamente un crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente 19, ya al paso 19 se hubieran contagiado 4 millones y pico, si habíamos empezado con 17 infectados. Cada uno de ellos multiplicaba 2 y así siguiendo. Entonces se va, ¿de qué manera? Eso se acuerdan que era el peligro que nos hablaban de la estampida que se podía producir en el contagio. ¿Por qué crecía tan rápido la curva? Ahora ustedes saben por qué es el asunto este del crecimiento, porque son 2 a la algo nos queda expresado. Fíjense que ya 2 a la 18, lo grande que es esto. El 17 era haber empezado con 17 casos o con 17 personas infectadas. Si empiezo con 17 personas infectadas y el crecimiento es de 2 por vez, va a darme esto. Y más o menos andamos mucho peor ya, ¿no? Bueno, pero eso es otro detalle. Simplemente para que vean cómo crecen las sucesiones o las progresiones geométricas cuando la razón es más grande que 1. Crece mucho. ¿Por qué crece mucho? Y bueno, porque son potencias de la razón lo que voy a tener que elevar. Muy bien. Bien, entonces, así, este es el ejercicio más sencillo que puedo tener. Me dieron a 1, me dieron la razón y me dicen, bueno, encontrar algunos elementos. En la dificultad donde está, en que hay que tener una calculadora para calcular potencias, ¿no es cierto? Porque es bastante, a veces, complicado calcular las potencias. Nada más que eso, no tiene ninguna otra dificultad este ejercicio.
Bueno, vamos a hacer uno más y les prometo que paramos un poquito. Entonces, supongamos que me dicen lo siguiente. Dada una progresión geométrica, sabiendo que A8 vale, no sé, 134 y A14 2546, hallar A1 y la razón. Esto no es un punto, es una suciedad del pizarrón, ¿eh? La voy a correr el A14 porque si no 2546 creo que. Bueno, entonces me piden A1 y la razón. Acá sí o sí agárrense una calculadora para ayudarme en las cuentas. Entonces, A8 es 134, es A1 por la razón a la séptima. Y A14, que es 2546, es A1 por la razón, si es 14, es a la 13. ¿Bien? Entonces, tenemos dos expresiones donde nos dan A1 y la razón y tenemos cuánto valen. Pero la razón está a la séptima y otro está a la 13. Hay una manera elemental, bastante rápida de resolver, la más rápida que se me ocurre de resolver este problema. ¿Qué les parece a ustedes si dividen estos dos números? Tengo dos maneras de hacerlo. Puedo despejar a uno de acá y meterme acá. Lo voy a hacer de dos formas. Vamos a hacerla en la que quién sabe casi todo se les ocurrió. Si de acá despejo a uno de la primera, me queda que es la razón a la séptima sobre 134. ¿Está bien? Eso es... Ahora, miren qué lindo que dividí. ¡Ay, Dios! Estoy genial. A1 es 134 dividido la razón a la séptima. Puedo ir a primer grado del colegio secundario, a primer año. Esto que estaba multiplicando pasa dividiendo. 134 sobre la razón a la séptima. En lugar de A1, nos metemos acá, en la segunda ecuación, y nos va a quedar 2546 es igual a 134 sobre la razón a la séptima por la razón a la 13. Que lo voy a escribir así, 134 por R a la 13 sobre R a la séptima. Bueno, ¿se acuerdan que si ustedes tienen potencia de igual base, si tienen B a la M sobre B a la N, para B distinto de 0, eso es B a la M menos M. Propiedad que saben de potencia de igual base cuando las cosas se están dividiendo. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque esto es lo mismo que tener B a la M por 1 sobre B a la N, es decir, B a la menos N.
Obviamente todo esto para B distinto de 0. Entonces, acá me ha quedado que 2546 es igual a 134 por R a la 13 menos 7. 13 menos 7 es 6. Entonces, esto está molestando, va a pasar restando. Perdón, dividiendo 2546 sobre 134 es igual a R a la sexta. Bueno, acá podríamos simplificar, ¿no? Porque esto claramente es divisible por 2 y el numerador también. Da 19 esa cuenta. Ah, ¿esta cuenta de 19 exacto? Bueno, genial. Sí, sí. Entonces, 19 es R a la sexta. Pero R es... Y bueno, R es la raíz sexta de 19. R va a ser, esto dio 19. R a la sexta, acuérdense que era 2546 dividido 134. Y esa cuenta da 19. Bueno, ¿cuánto vale R? Raíz sexta de 19. Primer observación. Esta razón, como es una raíz sexta, admite dos valores. Podría ser uno positivo y uno negativo. Bien, es decir, que estos datos que nos dieron generan dos progresiones geométricas. Una, cuando yo tome como solución una razón 1 que sea menos la raíz sexta de 19 y otra solución que sea más la raíz sexta de 19. Hay dos progresiones geométricas que verifican lo que me dieron de movida. Bueno, ahora, ¿cuánto va? La razón ya está. ¿Cuánto vale A1? La razón, ya tenemos dos soluciones. Una solución 1, que sería raíz sexta de 19 positiva. Allá creo que puse al revés. A esta la llamé razón 2. O una razón 1 que sea menos la raíz sexta de 19. Son los dos valores posibles de razón que encontramos. Obviamente que cada uno de ellos se va a corresponder con un primer término. Entonces, antes de hacer lo que sigue, vamos a mirar lo que hicimos. Como me dieron a 8, escribí 134, que es a 8 igual a 1 por R a la séptima. Como me dieron a 14, 2546 es a 1 por R al cubo. Despejamos a 1 de la primera expresión, encontramos este valor de A1 en términos de R7, porque esto pasa dividiendo, 134 sobre R7, nos metimos con este A1 en la segunda condición, y entonces simplificamos por potencias de igual base y nos queda que esto es 2546 por 134 es igual a R por R a la sexta. Despejamos de ahí R a la sexta, pasando el 134 del otro miembro, y nos queda que R a la sexta es 19. Esto es pura cuenta, ¿no? Entonces R es la raíz sexta de 19. Observar que como el índice de la raíz es par, hay dos valores posibles, uno positivo y otro negativo. No puedo calcularlo con exactitud más que expresarlo así, porque 19 es un número primo, entonces queda de esta manera. Ahí terminan los valores de R1 o R2 en su defecto. Ahora, ¿qué pasa con A1?
Para A1 hay que elevar esto, o esto, hay que elevarlo a la séptima, y ponerlo en el denominador de 134. Entonces, vamos a originar, se tienen dos sucesiones aritméticas de acuerdo a la razón que use. Una me dará geométricas. Una me dará que A1 es igual a 134 dividido menos la raíz sexta de 19 elevado a la séptima. Esa es una. El primer A1, donde estoy usando esta razón. Y la otra, voy a usar esta razón. Y la otra va a ser, cuyo primer término, de nuevo lo del otro día, chicos. Voy a morir acá yo. Me van a pagar el seguro por trabajo insalubre. La otra es A1, va a ser 134 sobre la raíz sexta de 19 elevado a la séptima. Cualquiera de las dos es buena, con esos datos de A8 y A14 que tengo. Piensen que está bien que el A8 sea positivo, a pesar que en esta situación el A1 es negativo. Porque si la razón es negativo, negativo con negativo, me lo transforma en positivo. Y lo mismo que el A14, como queda en términos de A13, que es negativo, la razón va a quedar negativo por negativo, positivo. O sea que cualquiera de las dos pueden dar. Verifiquen ustedes eso. Hagan las cuentitas de encontrar, ya tienen A1, después extiéndanla hasta llegar a 8 para convencerse. Y va a dar alternativamente positivo y negativo, positivo y negativo. Cuando tienen razón negativa. Y cuando tienen razón positiva, todos van a ser positivos. Muy bien. Entonces, este es un ejercicio sencillo, ya más complicado que el primero. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un descanso y a ver qué hora estamos. En 16:31, bien, 1 hora y media es la mitad de la clase. No se pierdan ahora, no se escapen, Estamos en 15 participantes. Cuando reanudemos la clase, espero que sean 17 participantes, no menos. Bueno, entonces, a ver, es y 31, supongamos que sea y 35. 10 minutos más o menos, menos cuarto, volvemos, ¿les parece bien? ¿Sí? Menos cuarto, volvemos. Bien, al mismo link. Menos cuarto, en el mismo link nos encontramos. Regio.